Hoy en La Salud en nuestros días, parte número 55, vamos a mostrar un tema que tiene que ver con reír y con sonreír. Ya sabéis que no es bien lo mismo. Reír puede ser incluso reír a carcajadas y sonreír a veces es esbozar tan solo casi una mueca y un poco más con la boca. Pero vais a ver que hay una relación que no solo es en la cuestión física y mental, sino también llega hasta la parte espiritual. Y vaya que si vamos a ver algo hoy muy específicamente sobre sonreír. Vamos a empezar y una vez más, sí, a destornillarnos de risa, que eso es lo que convendría muchas veces, como veis en esta imagen que está aquí a mi lado. Pues bien, vamos a ver la primera de estas tres noticias que vamos a mostrar hoy en general. ¿Por qué después de echar unas risas los dolores menguan? Reír a pierna suelta tiene un potente efecto analgésico, sobre todo si nos reímos rodeados de buenos amigos. Mirad qué artículo tan interesante. Bueno, aquí nos hablan de ver series de risa o algo así, ¿no? Pero bien, mirad lo que nos dice después. Resulta que reír a pierna suelta tiene un potente efecto analgésico. Investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y la Universidad Aalto, en Finlandia, demostraron hace unos años que una buena dosis de carcajadas nos insensibiliza frente al dolor, sobre todo si nos reímos rodeados de buenos amigos. Sospechan que este efecto sedante se debe a que la larga serie de exhalaciones que acompaña una serie de risotadas sinceras deja exhaustos a los músculos abdominales y ese agotamiento muscular provoca el aumento de las endorfinas, las mismas que se liberan cuando consumimos alcohol o drogas. Pero fijaos, esto no nos afecta, en cambio lo otro sí. Para más INRI, resulta que desternillarse de risa tiene un potente efecto cardioprotector. Científicos de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, demostraron que las endorfinas que inundan el cerebro cuando reímos a carcajada limpia causan la producción de óxido nítrico, una sustancia que expande los vasos sanguíneos hasta un 19%, incrementando el flujo de sangre, minimiza la inflamación de venas y arterias, reduce la presión arterial e impide la agregación de plaquetas para formar trombos. Ahí es nada. Ya veis qué interesante, ¿eh? Cómo precisamente el reírse bastante y no simular que se ríe, sino que de verdad, esto ayuda incluso a la circulación de la sangre, las venas, arterias más ensanchadas, por tanto la presión arterial evidentemente no es la misma, va menos, y eso es bueno para el cuerpo. En fin, que da que pensar, ¿no? Da que pensar si nos reímos lo suficiente o no, cada día. Mirad también esta otra noticia. Científicos suizos demuestran que las personas que ríen más son más resistentes al estrés. Fijaos que si mengua el dolor por un lado, ahora nos damos cuenta que también esto va en la cuestión del estrés. Cuando un participante se reía más de lo habitual, un evento estresante provocaba menos efectos negativos a su estado emocional, aseguraron. Mirad qué interesante. Un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Basilea, en Suiza, publicado en la revista PLOS ONE, ha demostrado la relación entre la frecuencia de la risa y el nivel de estrés. Para esta investigación, 41 estudiantes recibieron una aplicación especial que les pedía llenar un cuestionario sobre su estado emocional 8 veces al día durante 2 semanas. El programa preguntaba si los participantes habían reído recientemente, si sufrieron un evento estresante y si sintieron síntomas de estrés. Los alumnos también tuvieron que estimar la frecuencia de la risa de 1 a 5 y su intensidad de 1 a 3. Al analizar los datos, los psicólogos confirmaron que los síntomas del estrés disminuían con el incremento de la frecuencia de la risa. Cuando un participante se reía más de lo habitual, un evento estresante provocaba menos efectos negativos a su estado emocional. Sin embargo, sorprendentemente, la intensidad de la risa no mostró un efecto moderador en la asociación entre el sentimiento de un evento estresante y los síntomas del estrés de manera consecutiva, afirman los científicos. Los investigadores subrayan la importancia de que los participantes estuvieran en su ambiente habitual y no en un laboratorio con condiciones creadas artificialmente. Al mismo tiempo, señalan que se necesitan más estudios en esta materia, por ejemplo,
para comprobar si los efectos de la risa en la resistencia al estrés tienen relación con el género, ya que 33 de los participantes eran mujeres. Bueno, ya veis, está todo en proceso de estudio, pero ya se desvelan algunos datos muy interesantes. Sí, queda claro que la persona que ríe más es bastante más feliz, pero no reír porque sí, con cualquier tontería tan tonta que no haga gracia, sino todo lo contrario. Ya sabéis que también en esto influye el tipo de humor de cada persona y a veces de ciertos lugares en concreto. Hay lo que se llama el humor inteligente y el humor que diríamos más tonto. Pero bueno, a muchos les va bien también eso. Mirad cómo todo esto influye, dice, en el estrés. Y actualmente la sociedad está pasando por un estrés brutal, sobre todo por el tema de la pandemia, con todo lo que conlleva. Pero mirad más cosas. Un estudio revela que sonreír mientras te vacunan reduce el dolor del pinchazo hasta un 40%. Investigadores de la Universidad de California en Irvine han realizado un estudio que revela que sonreír en el momento de la vacuna puede hacer la experiencia menos dolorosa. En concreto, si la sonrisa es profunda, de las que notan en las arrugas de los ojos, el dolor se puede reducir hasta en un 40%. En el estudio participaron 231 voluntarios a los que se les dijo que iban a participar en una investigación sobre multitarea. A los participantes se les dio un palillo de madera que debían sostener con la boca, al tiempo que tenían que imitar diferentes gestos que se veían en unas fotos que les mostraban. Al mismo tiempo recibían una inyección salina. Durante las inyecciones, los investigadores midieron las pulsaciones y la conductancia de la piel de los participantes, que son dos medidores del estrés. Además, los voluntarios debían responder cuánto dolor preveían y cuánto sintieron finalmente. Los expertos concluyeron que aquellos que estaban sonriendo notaron menos dolor antes, durante y después de la inyección. Sarah Pressman, investigadora principal, dijo: «La idea es que los nervios de tu cara, que cuando esos músculos se activan, en realidad te envían un mensaje a tu cerebro que te dice que estás feliz. La premisa básica es que de alguna manera esa expresión está enviando señales a tu mente y está alterando tu emoción en algún sentido», concluyó. Fijaos, incluso hasta el dolor es de pinchazo. La verdad es que esto es para pensar y mucho. Estamos viviendo en una sociedad que de reír cada vez se ríe menos porque todo el mundo tiene muchos problemas, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea por no tener trabajo, sea por un montón de cosas distintas. El estrés no cede para nada. ¿Cuántas veces las personas recurren a medicación para poder sobrellevar todas estas situaciones, que a algunos se les agrava tanto que se les hace una montaña insoportable y terminan realmente en suicidio incluso? Imaginaos si todos fuésemos de un carácter más alegre, un carácter de reírnos más, de sonreír, de ser amables también con los demás, mostrar una sonrisa. Bueno, ahora es difícil demostrar una sonrisa cuando te hacen llevar algo en la cara que no se te puede ver ni la expresión tantas veces, ¿no? Pero aún y así, nuestros ojos pueden denotar si uno está más alegre o está riéndose, aunque lleve algo en la boca. La verdad es que esto es algo que va mucho más allá de, mira, esta persona siempre se está riendo, qué bien se lo pasa, y otro, qué serio que es. Es que incluso, ya veis, puede afectar nuestra salud. Mirad qué importante cuando vemos estos textos, y esto nos hará pensar mucho. Primero un texto bíblico, Lucas 6, versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Fijaos, no siempre se puede estar riendo, evidentemente. Hay situaciones en las cuales lo difícil es poder echar una carcajada, porque hay situaciones que son realmente lamentables, de mucho pesar. Y esto a veces puede ser un continuo, no puede ser quizás solo un momento de tu vida en un cierto instante del día, sino que se puede prolongar. Y allí entra una amargura, entra el lloro. ¿Pero el cristiano se debe hundir? Claro que podemos llorar, evidentemente, por muchas situaciones,
pero aún y así debemos recordar que esto no va a acabar así. Y es una bienaventuranza del mismísimo Jesús. Sí, ahora podemos estar llorando por alguna circunstancia, pero al final vamos a reír. ¿Por qué? Porque ya se sabe, al final todo esto termina bien para el pueblo de Dios, termina muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Reírnos. Reírnos porque habremos pasado ya esta maldita etapa en la tierra de 6.000 años de pecado que nos ha fastidiado a todos los que hemos pasado por este planeta, de un modo u otro. Y ya por fin el mal habrá quedado aparcado, el dolor, la enfermedad, la muerte, el distanciamiento con otros que quieres, todo esto habrá terminado. Sí, ya no vas ni a envejecer, al contrario, vas a ser joven por la eternidad y en plena forma en todos los sentidos. Y estaremos en una sociedad celestial que no tendrá absolutamente nada ni lo más mínimo de malo. ¿Cómo no vamos a ser felices y cómo no vamos a sonreír y a reír? Pues evidentemente. Pues esto nos debe reconfortar y no mirar ahora solo lo que estamos viviendo en este momento y hundirnos. No, no. Hemos de pensar que esto va a acabar bien y que por tanto eso nos alienta a seguir adelante. Bueno, quizás lo que estoy diciendo no es para reírse, pero sí que es para empezar a esbozar una sonrisa que nos lleve a ese acercamiento con Dios y, cómo no, con todos aquellos que son del mismo sentir y que nos empiece a hacer gozar de esa experiencia que vamos a vivir en el cielo durante 1000 años y después por la eternidad aquí en la tierra y donde vayamos. Y eso es una promesa. Jesús, cuando dice bienaventurados, está diciendo felices y está diciendo que esto es lo que se va a producir en verdad. Anda, ¿que no es para sonreír como mínimo? Pues ya veis. Mirad ahora una serie de citas de Ellen White sobre diferentes aspectos de la sonrisa y sobre diversos actores con sonrisa. Y nos va a dar a qué pensar y mucho también, para reflexionar. Se me mostró a Satanás como fue una vez, un ángel feliz y exaltado. Después lo vi como es ahora. Su aspecto sigue siendo principesco. Sus rasgos siguen siendo nobles, porque es un ángel caído. Pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseos de causar daño, engaño y toda clase de mal. Observé en forma especial esa frente que fue tan noble. A partir de sus ojos comienza a retroceder. Observé que por tanto tiempo se ha inclinado al mal, que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. Sus ojos son astutos, irónicos y manifiestan profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga suelta de sus manos y su rostro. Cuando lo contemplé, su barbilla reposaba sobre su mano izquierda. Parecía que estaba entregado a una profunda meditación. Una sonrisa se dibujaba en su rostro, que me hizo temblar, pues estaba llena de maldad y de astucia satánica. Es la sonrisa que esboza justamente antes de apoderarse de su víctima, y cuando la entrampa en sus redes es cada vez más horrible. Esta cita de Ellen White está describiendo cuando ella tuvo la visión que se le mostró sobre Satanás, tal como era antes y tal como es ahora. Se ha deteriorado, sigue siendo esplendoroso, sí, principesco, esa es su imagen, pero ya tiene rasgos físicos que denotan que ha ido de capa caída a menos. Pero mirad cómo lo describe, su tipo de frente, su mirada penetrante y no para el bien precisamente, y todo ese aspecto que ya connota en él todo lo peor. Todo lo peor. Los rasgos buenos han desaparecido de él. Pero fijaos que llega también a decir algo sumamente importante y a veces no podemos encajarlo si no paramos un poco a pensar en las palabras y en cómo se pueden aplicar. El diablo también sonríe. Claro, a veces cuando decimos una sonrisa ya enseguida pensamos en algo bueno. No siempre es así. Hay malvados que sonríen antes de hacer sus fechorías, incluso cuando las han hecho. Sí, pero Satanás se lleva la palma, desde luego. Su sonrisa
es para hacer temblar a cualquiera. Gracias a Dios que por su poder esa sonrisa puede llegar a rebotar en nosotros y no afectarnos, porque de lo contrario esa sonrisa sobre nosotros terminaría siendo una carcajada satánica al vencernos. Y eso seguro que lo consigue cuando verdaderamente los entrampa y los hunde en lo peor. Pero ya veis, primero tiene un esbozo de sonrisa antes de apoderarse de su víctima, del pecador de turno. Y después, cuando lo entrampa en sus redes, es cada vez más horrible. Una sonrisa realmente catastrófica. Bueno, pues ya veis, no todo es positivo en la sonrisa. Depende de para quién, es genial, es divina, pero depende para quién es satánica. Quizás no os estoy haciendo reír mucho con todo este tema, pero una vez más los temas son para analizar y pensar y luego aplicar. Mirad si no. Otra cita más. El pueblo de Dios tiene muchas lecciones que aprender. Tendrán perfecta paz si conservan la mente fija en Él, quien es demasiado sabio para cometer errores y demasiado bueno para hacerles daño. Deben captar el reflejo de la sonrisa de Dios y proyectarlo sobre los demás. Deben tratar de ver cuánta luz pueden derramar sobre las vidas de los que los rodean. Deben mantenerse tan íntimamente cerca de Cristo que puedan sentarse junto a Él como si fueran sus hijitos, en dulce y sagrada unidad. Nunca deben olvidar que, porque reciben el amor de Dios, están bajo la más solemne obligación de impartirlo a los demás. De este modo podrán ejercer una influencia de regocijo que sea una bendición para todos los que estén a su alcance e ilumine su senda. Por tanto, la sonrisa de Dios sobre nosotros debemos reflejarla también nosotros hacia el resto de la gente, proyectarlo sobre los demás. Y eso ayuda a muchísimas personas. ¿No sabéis la de personas que agradecen una sonrisa? Sobre todo cuando están pasando un día difícil, sea por la situación que sea. Pero esa sonrisa les puede motivar a levantar su mirada hacia el cielo y dar gracias a Dios que aún hay cosas que funcionan bien y personas que aún les hacen sentir bien. Bueno, otros quizás no se plantearán el hecho de acercarse a Dios por eso, pero al menos les podemos alegrar un poco la vida. Sonreírse, sonreír, qué necesario es. Sonreír y transmitir en consecuencia ese amor que Dios nos da, esa paz que Dios nos da y que nosotros la podemos transmitir a los demás. Qué precioso, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hundiríamos menos si pensáramos en la gran responsabilidad que tenemos de mostrar esa sonrisa hacia los demás, dándoles el amor de Dios también? Dios no hace nunca nada para dañarnos, hace las cosas a fin de bien. Y eso a veces cuesta de ver en un principio, pero hemos de confiar en Él y sabemos que esto, a la larga, siempre es lo mejor. Mirad esta otra cita. Una luz para los vecinos. Necesitamos más padres y cristianos radiantes. Nos encerramos demasiado en nosotros mismos. Con demasiada frecuencia privamos de alguna palabra de bondad y de aliento o de alguna sonrisa alegre a nuestros hijos o a los oprimidos y desalentados. Sí, esto también es nuestra responsabilidad. Padres y cristianos deben ser radiantes. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Lustrándonos la cabeza con cera? Evidentemente no. Lo que hay que hacer es transmitir el amor de Dios, pero transmitir el qué también, la sonrisa de Dios. Y nosotros, al transmitir esa sonrisa alegre, lo debemos hacer a nuestros hijos, pero también a los oprimidos y desalentados, o sea, a todo el mundo. ¿Os imagináis a Jesús que fuera con cara de piedra por todos los lados? Con una cara triste, con cara de mal humor, con una poca alegría manifestada y con una muy poca paz de dentro que se manifestara hacia afuera? ¿De verdad os imagináis a Jesús así? Pues por desgracia muchísimos cristianos funcionan así, en su hogar y fuera. Algunos solo en el hogar, porque fuera parecen otra cosa, pero cuando llegan al hogar, nada de nada, la sonrisa desaparece. Y otros es al revés,
En casa parece que va muy bien, pero a la que salen fuera y hay algo de problemas y hasta se acabó la sonrisa por ningún lado. El cristiano, sea padre o no sea padre, sea madre o no sea madre, sea hijo o con padres vivos o no, a todo el mundo debe dar una sonrisa, siempre y cuando se pueda. Evidentemente hay situaciones en que las cosas hay que decirlas tajantemente por fuerza, porque no queda otra. Pero siempre que se pueda, en lo común de la vida, la sonrisa debería estar en nosotros y no vernos caras de piedra. Otra que va directamente para los padres. El padre debe hacer cuanto esté de su parte por la felicidad del hogar. Solo con esta frase ya es para estar meditando un montón de tiempo. Realmente en la actualidad y a lo largo de la historia, pero en la actualidad sobre todo, ¿cuántos padres hay que lleven la felicidad al hogar? ¿Cuántos? Cualesquiera que sean los cuidados y las perplejidades que le ocasionen sus negocios, no debe permitir que arrojen sombras sobre su familia. Debe volver siempre a casa con la sonrisa y buenas palabras en los labios. Y hay personas que no saben llegar así a su hogar. Los problemas del trabajo que hayan vivido fuera los transmiten dentro de sus hogares. Ya no sonríen y menos ríen, solo llevan pesar. Y algunos problemas además. Y esto evidentemente se transmite en toda la atmósfera del hogar. Pero ¿qué diferencia cuando el padre de la casa llega sonriendo, con buenas palabras? ¿Cómo cambia el ánimo de ese hogar? ¿Lo habéis experimentado? Pues bien, ojalá todos los padres cristianos auténticos funcionaran así. Pero mírate esto también. Ahora vamos a hablar de las madres. La influencia de la madre no cesa nunca, y si se hace sentir siempre en favor del bien, el carácter de sus hijos atestiguará el fervor y valor moral de ella. Su sonrisa y estímulo pueden ser una fuerza que inspire, puede comunicar alegría al corazón de su hijito mediante una palabra de amor, una sonrisa de aprobación. ¿Y no es verdad esto? ¿Recordáis, los que habéis tenido una madre para recordar, que si sonreía, te sonreía, ya mostraba y tú sentías esa aprobación y te podía inspirar a seguir adelante con más fuerza en cualquier cosa que hicieses? Qué distinto de esas otras madres que solo ven defectos en sus hijos, que está bien ver los defectos para corregirlos, claro que sí, pero que solo les están criticando y diciendo, niños, que eres tonto, niño, eres un inútil, o niña, o lo que sea, continuamente. Y ya no hablemos de malos tratos, ¿eh? ¿Qué diferencia si una madre funciona así? ¿Qué consiguen sus hijos? Pues que el carácter sea como debe ser. Y eso atestigua el fervor y valor moral de ella, de la madre, como reflejo del carácter de Cristo. Qué importancia el papel de la madre. Pero qué triste que también en estos tiempos tantas madres se vean obligadas a tener que trabajar haciendo labores duras para poder mantener los gastos de toda la familia, o quizás ya ni con marido, solo llevando adelante a los hijos. ¿Y eso qué hace? Pues que muchas veces se esté mal porque se cobra poco, se está en trabajos que no son agradables, encima con presiones, etcétera, etcétera. Se pasan muchas horas fuera del hogar y cuando tienen que estar por sus hijos, qué difícil es que puedan inspirarles una sonrisa y puedan inspirarles un amor y ese sentido de aprobación que los hará crecer firmes, rectos en la verdad y el valor moral. Qué difícil. Pero esa es la labor de una madre auténtica, una madre cristiana. Vamos, lo que ahora no abunda precisamente. Pero una cita más. Y mirad esta. Traté de resguardarme de su mirada, pues me sentía incapaz de resistirla. Pero él se me acercó sonriente y posando su mano sobre mi cabeza dijo, no temas. El dulce sonido de su voz hizo vibrar mi corazón con una dicha que no había experimentado hasta entonces. Estaba yo por demás gozosa para pronunciar palabra y así fue como, profundamente conmovida, caí postrada a sus pies. Mientras que allí yacía impedida,
presencié escenas de gloria y belleza que pasaban ante mi vista y me parecía que había alcanzado la salvación y la paz del cielo. Por último, recobradas las fuerzas, me levanté. Todavía me miraban los ojos amorosos de Jesús, cuya sonrisa inundaba mi alma de alegría. Su presencia despertaba en mí santa veneración e inefable amor. Y esta es la descripción que dio Ellen White de uno de sus encuentros con Cristo. Y que, por experiencia propia, puedo deciros que sentí lo mismo. Y eso jamás lo olvidaré. Y en momentos sumamente difíciles, su mirada de bondad, su sentido de aprobación y su sonrisa son las que me mantienen para seguir adelante haciendo este ministerio contra viento y marea y con toda la ayuda de Dios. Y esa sonrisa suya es la misma que debemos manifestar todos para hacernos sentir ya ese cielo aquí en la tierra y en cada uno de nosotros. Bien, hasta aquí el tema de la risa y la sonrisa. Pero ahora toca la parte dura. Bueno, no tan dura, que también es alegría. Hacer ejercicio, moverse un poco. Ahora vamos a mostrar otro de esos ejercicios para seguir trabajando incluso desde vuestro propio hogar sin necesidad de ir a ningún otro sitio. Lo podéis hacer mejor siempre al aire libre o con buena ventilación para oxigenar mejor. Y, ¿sabéis? El ejercicio físico ayuda a sonreír más. Y más si además lo hacéis en compañía de personas que estén en una buena sintonía con vosotros. Pero si no, tranquilos, que a veces aunque tengas un día duro, haces ejercicio y los problemas después los ves distintos. Sí, con el ejercicio también se ayuda a eso. ¿Y vas a sonreír más? Claro que sí. Pues vamos a mostrar el ejercicio y ¡hala! ¡A por todas! Hoy vamos a tener un ejercicio que sirve para trabajar el pecho y es muy sencillo. Lo podéis hacer incluso sin nada de peso. Si utilizáis peso, que sea un peso moderado, porque en esa posición no es bueno cargar muchísimo. Si empezáis a hacer ejercicios ahora, tomad o sin peso o un peso como este, 1 kilito, 2 kilitos como mucho. Muy sencillo. Extendéis los brazos, pero un poco doblados de codos. No totalmente rectos, un poco así. A partir de aquí, cogéis aire. ¿De acuerdo? Ya veis, es muy sencillo. Abrir, cerrar. Hacéis 25 repeticiones. Si llegáis a 4 series, fantástico. Si os es mucho, ya sabéis, empezad por mucho menos. Y es si ya habéis hecho el resto de ejercicios, añadid los que ya teníais a este o este al que ya teníais. Y bueno, no hace falta decir que si lo hacéis sin mancuernas, lo podéis hacer solo con las manos así. No hay más problema. Abrid hasta el límite que tengáis hacia atrás y cerrad. No hay más. Pues venga, otro más a la lista.